Derechos humanos. Los derechos de todos. Soy docente y quiero compartir con ustedes mi opinión acerca de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. El ser humano es ese ser perfecto creado por Dios, pero que su inconformismo, su ambición y esa lucha desmedida por la superación, la búsqueda y el deseo de satisfacer todas sus necesidades, lo ha llevado a luchar de manera egoísta por cumplir sus propios objetivos, olvidando los derechos de los demás, olvidando que mis derechos llegan hasta donde inician los del otro. Qué importante es eso. Qué importante es entender que así como yo tengo mis derechos, la otra persona también tiene sus derechos y que debo respetarlos. Generalmente como seres humanos siempre buscamos culpables para todo. No le echemos la culpa de la violencia al gobierno y a los grupos armados. Llámese FARC, ELN, delincuencia común, como se llamen. No son solo ellos los culpables de la violación de los derechos humanos. No son solo ellos culpables de la violencia. Los culpables de la violencia somos todos. Hablar de paz y de derechos humanos es muy fácil, pero lograrlo parece difícil. Es muy triste, pero ver la violación fehaciente de los derechos humanos en estos días de protesta pacífica me duele el corazón. Y no hablo únicamente de los ataques entre policías y civiles. No hablo únicamente de ataques con bombas y con armas o de las desapariciones. No, me refiero también a la violación del derecho a la educación de tantos niños y jóvenes, a la violación del derecho al trabajo de tantas personas que luchan día a día por el sustento diario y que no han podido llegar a sus lugares de trabajo, el derecho a la circulación libre por el país. Qué triste que tantos campesinos hayan perdido sus cosechas porque no tuvieron cómo llevarlas a su lugar de destino. Y ni qué hablar del derecho a la libre expresión, a ese que personas como yo que se atreven a decir lo que piensan y lo que sienten son señaladas, insultadas, incluso amenazadas por decir lo que piensan o sienten. Y ese es un derecho, pero ese no lo vemos. Solamente es el gobierno el culpable y los grupos armados. Los demás, todos nos lavamos las manos. Creo que es necesario un examen de conciencia. Es necesario que todos entendamos que la paz la hacemos todos. Esos derechos humanos son violados y no por grupos al margen de la ley. No. ¿Qué pasa con esos derechos humanos que son violados por ciudadanos de bien? ¿Quién responde por eso? Si buscamos culpables de la violación de los derechos humanos, nos damos cuenta que no son solo aquellos que empuñan un arma. No. La violación de derechos humanos se da desde muchísimos puntos de vista. Colombia es un país multicultural y esto exige el trabajo continuo de los derechos humanos, el respeto por las diferencias, el respeto por la opinión del otro. ¿Cómo es posible que maten a otro, que ataquen a una persona por decir lo que piensa o lo que siente? Ya basta, ya no más, ya no más enfrentamientos entre derecha e izquierda.
Ya no más enfrentamientos entre azules y rojos. Ya no más enfrentamientos entre policías y civiles, entre opositores y compartidarios. Ya no más. La paz la queremos todos. Todos somos colombianos, eso me duele, que se ataquen unos a otros. Todos somos seres humanos y queremos la paz. Pero eso no lo logra una sola persona. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, desde cada uno de nuestros roles, como docentes, como padres, como campesinos, estudiantes, empresarios, transportadores, jóvenes. Todos tenemos que empezar a practicar el perdón, la solidaridad, esa ayuda mutua que es tan necesaria para vivir en sociedad. Lograr la paz es un trabajo de todos. El país ha tenido que sufrir una pandemia del COVID-19 que ha cobrado muchas vidas, ha dejado muchas víctimas, huérfanos, viudas, personas enfermas, en hospitales, en UCI. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Tenemos que enfrentar también esta crisis social y económica que se ha agudizado debido a la pandemia y aún más ahora con el bloqueo de las vías. En vez de mejorar, el país se está empobreciendo. Las personas no pueden trabajar. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Si nosotros también estamos haciendo parte de esa violación de los derechos humanos. Además de eso, el país tiene que enfrentar ahora una pandemia. Bueno, otra pandemia. Una pandemia que ya existía, pero que no había sido tan evidente como ahora. Me duele saber que hay tantas personas llenas de odio. Esa podríamos llamarla la peor de las pandemias. El odio. Ese que se ha evidenciado en estos días en los ataques de unos contra otros. Ese odio de jóvenes que atacan almacenes, CAI, estaciones de Transmilenio. Es algo que no tiene justificación. Son actuaciones que vienen de personas llenas de odio y de rencor. Eso no es de ahora. Eso viene desde antes, debido a esa educación equivocada. Tal vez como docentes y como padres hemos fallado. O tal vez es el resultado de esos discursos de odio que se suelen pronunciar dentro del contexto social, familiar, incluso escolar. Discursos que quedan grabadas en la mente de los menores para siempre y que llenan su corazón de odio y de rencor. Rencor que se puede evidenciar en estos días de ataques vandálicos y criminales. Estos días de esta protesta pacífica. Violencia que no es más que el resultado de una educación equivocada. Es por ello importante que asumamos con mucha responsabilidad la educación de los menores.
educarlos en ética y valores. No basta con enseñarles operaciones matemáticas, gramática, literatura, historia. No es suficiente. Necesitamos formar personas humanas en todo el sentido de la palabra. Y eso es responsabilidad de todos. De la sociedad, de la familia, de nosotros como docentes. Y recuerden una cosa, la educación de los niños de hoy se verá reflejada en los adultos del mañana. Muchas gracias.